Hola a todos. Hoy es jueves, 19 de febrero de 2026, y nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Es un placer aquí, especialmente. Sí, por favor, dale al botón de me gusta y sigue a Richard en su sitio web, democracyatwork.info, y en su canal de YouTube con el mismo nombre, Democracy at Work. YouTube channel, the same name, Democracy at Work. Sí. And Y Michael Hudson, puedes verlo justo debajo de su nombre, michaelhudson.com. Michael Hudson. Exactly. And, Sí, sí, exactamente. Y por favor, id allí. Vais a encontrar las transcripciones de todas estas charlas que estamos haciendo en la página web de Michael. Richard está haciendo un trabajo tremendo en Democracy at Work, y creo que la mayoría de nuestra audiencia conoce tu trabajo, Richard, y aprecia lo que estás haciendo. Déjame empezar por lo que está ocurriendo, Michael, en Oriente Medio. El conflicto parece estar intensificándose. Si miras los medios de comunicación tradicionales, parece que una gran guerra podría estallar en cualquier momento. 24 horas, 48 horas, 72 horas. Muchas predicciones. Pero ¿qué dice el mercado sobre el conflicto en Oriente Medio? ¿Y cómo va a influir eso en la economía global? Bueno, esa es una pregunta muy pertinente, porque aunque la mayoría de tus invitados son militares, y todos están hablando de ello, parece que hay una acumulación de fuerzas y el momento para atacar, si hay una guerra, será este fin de semana. El mercado está sorprendentemente estable. El crudo ha subido menos de un 2%, ahora mismo está a 66 y un cuarto, y eso no es mucho más que los $62 al comienzo de esta semana. Y sin embargo, las previsiones dicen que si hay una guerra, el petróleo podría dispararse por encima de los $100 el barril, quizás 120 o más, porque habría una interrupción del suministro. Irán podría hundir un barco en el estrecho de Hormuz, el Golfo Petrolero, lo que bloquearía a Arabia Saudí y a los demás países árabes para que no pudieran sacar su petróleo al mercado mundial. Así que va a haber una gran escasez allí, y la guerra también va a provocar una crisis financiera. Por ejemplo, imagina que hay una guerra y lo más fácil que Irán puede hacer y que Estados Unidos y sus aliados no pueden impedir, es hundir un barco en el estrecho de Hormuz y crear este bloqueo internacional del petróleo. Pues bien, eso significa que si los precios del petróleo suben, va a presionar a los países del sur global y a otros importadores de petróleo, y eso les impedirá pagar sus deudas exteriores. No se puede a la vez obtener la energía para calentar los edificios y proporcionar electricidad y también pagar las deudas. Algo va a ceder, y esto va a ser un caso de fuerza mayor. Así que se va a producir una gran desestabilización bancaria. Y sin embargo, apenas ha habido ningún cambio en los precios de las acciones o de los bonos. El oro se ha recuperado muy ligeramente, volviendo a situarse por encima de los $5,000 la onza, y el dólar se ha mantenido estable. Así que es como si los mercados financieros dijeran, bueno, todo esto es puro teatro. Trump está enviando todos esos barcos, la fuerza aérea, y realizando ese enorme puente aéreo solo para reforzar su posición negociadora. Pero esto no tiene sentido para mí porque Irán ya ha dicho, no vamos a negociar sobre nada que no sea a nuestra disposición a no construir una bomba atómica. No vamos a destruir nuestros misiles. No vamos a dejar de apoyar a nuestros aliados chiíes en el Líbano, en Palestina y en otros países. Así que Trump está acorralado. Y se me ocurrió que si va a haber turbulencias en el mercado, eso significa que cualquiera que sepa que va a haber una guerra, como Donald Trump y sus allegados, puede ganar miles de millones de dólares de beneficio comprando opciones de venta, especulando en el mercado a plazo sobre cómo estarán los precios del petróleo, del dólar y los tipos de interés. Así que, incluso si Trump pierde la guerra, aún podría ganar un par de miles de millones con ella. Y quizá Miriam Adelson diga,
De acuerdo, esto es realmente serio, Donald. Te daré otros $250 millones, como hice para pagarte por nombrar a Rubio secretario de Estado. Te daré otros 250 millones si llevas esto a cabo, ya sabes, en tus cuentas personales, tus cuentas en el extranjero, tus cuentas de criptomonedas. Así que todas esas cosas que la gente cree que podrían hacerlo razonable, en realidad pueden hacerlo irracional, si piensas como Donald Trump. ¿Cómo puedo ganar dinero y cómo encajo en todo este caos de una manera que me permita salir vencedor en lo que para mí importa? Al principio, creo que había esperanza de que su despliegue de fuerzas navales y aéreas fuera un farol, pero no lo es. Irán no cedió en nada y no lo hará. Y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, pronunció ayer un discurso explicando que los inspectores estadounidenses son parciales y no se les puede confiar ni siquiera la supervisión de lo que Irán está haciendo con su enriquecimiento de uranio. Básicamente actúan como espías para Israel y Estados Unidos, diciendo, aquí es donde queréis golpear a Irán, donde más le dolerá. Estos son los principales científicos con los que hemos hablado. Estos son los tipos que queremos que matéis con vuestros terroristas en motocicleta. Así que creo que todo esto va a impulsar a Trump hacia adelante, y también influye el momento en que ocurre. Mañana, Trump tendrá su reunión del Consejo de la Paz en Washington con todos los países árabes y aliados que se han adherido al Consejo de la Paz. Estarán en Washington mañana para la reunión y para ofrecerle miles de millones de dólares en apoyo. Ya se han prometido 5,000 millones. Y el martes, Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión. A finales de la semana, los demócratas dijeron ayer que si Trump no va a la guerra este fin de semana, aprovecharán la oportunidad en el Congreso para aprobar una resolución que le obligue a obtener la aprobación del Congreso antes de ir a la guerra. Esto podría muy bien llevar a Trump a pensar, bueno, por lo que sé, los demócratas podrían contar con apoyo republicano. Más vale que actúe ahora. Todos los movimientos de los demócratas y de las personas que supuestamente intentan evitar la guerra son en realidad políticos. Le imponen un límite de tiempo, una restricción temporal, diciéndole, no queremos que vayas a la guerra, pero si lo haces, más vale que sea este fin de semana. Así que ese es el momento y la oportunidad. Creo que las consecuencias sobre las que preguntas, cuáles serán los efectos económicos en Estados Unidos y en el mundo, son tan graves que la gente realmente no puede reflexionarlo lo suficiente como para invertir mucho dinero. Porque como puedes imaginar, el precio de comprar opciones de venta futuro para vender petróleo a un precio más bajo es tan alto que los mercados están completamente paralizados. Están construidos. Así que, define diameters guerras que les intereses brazen en series fi false en benum papil. Terry drangements tunnel machin. Sean betzelis. They're really just sitting on the sidelines here. They've been stymied. Yeah. Richard. Sí. Richard, ¿cuál es tu comprensión del caos en Asia Occidental? Bueno, dado que Michael ha examinado, llamémoslas, por el momento, las consideraciones inmediatas o a corto plazo que se están acumulando en esta situación, permíteme dar un paso atrás y hablar del largo plazo, y de cómo, a largo plazo, todo esto podría encajar. Así es como lo veo. He releído los discursos recientes del señor Vance y del señor Rubio, y lo que saco en claro, especialmente del discurso de Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada, es que, como varios han señalado, el señor Rubio estuvo muy cerca de sugerir que el colonialismo ha vuelto y que deberíamos apoyarlo. Sustituyó la palabra cultura, nuestra cultura. Tenemos que proteger nuestra cultura y todas esas demás cosas. Esto lo dice un hombre cuya relación con la cultura es que le resulta un reto incluso deletrearla. Lo que está ocurriendo ahora empieza a tomar una forma particular,
Y voy a usar la palabra colonial. Se está reafirmando la doctrina Monroe. América Latina es nuestra. Y hay un énfasis muy fuerte en lo militar. No tenemos el poder económico que una autoridad colonial podría haber tenido en su momento, y ya no tenemos la autoridad política en el mundo. Cuando vota la ONU, son Estados Unidos e Israel aliados, y eso no es un número muy grande si hay 190 países votando. Estamos aislados, y cada día que pasa más. Tenemos al ejército, ¿y qué hacemos? Usamos nuestro ejército para molestar a Cuba. Usamos nuestro ejército para sacar al líder de Venezuela de su cama. Y tenemos a nuestro ejército que ya ha ejecutado a 135 personas en barcos, lo cual, por cierto, sigue haciendo. Porque aunque la excusa de Venezuela ha desaparecido, la excusa de Maduro ha desaparecido. Esa fue la excusa al principio. Todos eran, entre comillas, narcoterroristas venezolanos. Ahora son más genéricos. ¿Qué es esto? Es la afirmación del colonialismo, resucitado y llevado a cabo militarmente, porque ya no tenemos la alternativa. No tenemos poder económico. Los chinos nos están superando. Incluso en América Latina, económicamente, el crecimiento es chino, no estadounidense, y así sucesivamente. Y ahora añadamos esto. Se vuelve evidente. Quieres expandir tu territorio. Estás muy molesto porque la alianza entre Rusia y China tiene como una de sus consecuencias que el país industrial más desarrollado del mundo, China, se una con el país más grande del mundo por extensión geográfica, Rusia, con enormes territorios siberianos y árticos, que tarde o temprano se descubrirá que contienen petróleo, gas, litio o lo que sea que estén buscando. Estados Unidos no tiene ni la industria de China ni la geografía de Rusia, a menos, claro está, que pudiera arrebatar Groenlandia y Canadá, porque eso le daría aproximadamente una masa terrestre equivalente, subdesarrollada o sin desarrollar, que los colocaría. Bueno, así es como piensan, y en cierto modo no les falta razón. Y ahora tienen que tener cuidado, porque existe, por supuesto, una tercera posibilidad, que los europeos finalmente comprendan que están siendo transformados de aliados en tributarios. Y si tienen alguna posibilidad de escapar, entonces necesitarán Groenlandia y Canadá. La competencia se convierte entonces, si me sigues, en una pugna entre Europa y Estados Unidos por la hegemonía tanto en América del Norte como en América del Sur. Bien, si ese es un marco razonable, entonces puedo entender el deseo de una destrucción rápida y eficaz de Irán. ¿Por qué? Porque su aliado, el único aliado que tienen ahora, será quien tenga que gestionar Oriente Medio. Estados Unidos no puede ocuparse de América Latina, desarrollar América del Norte y al mismo tiempo gestionar todo, desde las repúblicas de Asia Central hasta el norte de África y todo Oriente Medio entre medias. Ese será el trabajo de Israel, y Estados Unidos les ayudará. Así es como se desarrollarán las esferas de influencia, el nuevo colonialismo. Europa luchará por Canadá y Groenlandia. Estados Unidos intentará expulsar a China de América Latina. Así que estamos viendo una especie de reedición global de algo que se parece mucho al final del siglo XIX, cuando se repartieron África, o literalmente el mundo, entre Francia, Alemania y Gran Bretaña, y luego todos se mataron entre sí en la Primera Guerra Mundial. Ahora estamos reproduciendo eso, de nuevo, a la gente, porque en realidad no de soles de dónde están las cosas. Because it's really not just about where things are. It prides itself on being forward. Se enorgullece de ser una mirada hacia un futuro vago que debe ser controlado, no sea que caiga en manos del otro. Esa forma de pensar, el primer libro que escribí trataba sobre el colonialismo británico en África Oriental. Recuerdo que me impresionó hasta qué punto las decisiones sobre aquel pequeño rincón, conocido hoy como Kenia, estaban determinadas por los cálculos que se hacían en Londres acerca de lo que hacían los franceses, lo que hacían los alemanes y lo que probablemente harían en la siguiente década. De hecho, puede que se haya diluido, pero era la manera en que pensaban,
Y ahora encuentro que se está expresando la misma lógica. Finding the same logic being articulated now. Well, you've given the long-term setup, Bueno, but as Keynes dado el said, contexto a largo plazo, pero como dijo Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos. Y llevamos bastante tiempo discutiendo este contexto. Cuando mencionas lo que dijo Rubio en la Conferencia de las Naciones Unidas, lo que dijo no fue solo una celebración del papel de Europa, de su misión civilizadora, llevar la civilización a África haciendo lo que ha hecho en África y en el resto del mundo, sino que su gran discurso trató sobre cómo las Naciones Unidas son obsoletas y cómo Estados Unidos debe actuar únicamente en su propio interés, esperando que los demás países lo sigan. Su discurso fue una repudia de las Naciones Unidas. Es simplemente maravilloso. Dijo que no necesitamos desmantelar las instituciones globales del viejo orden, sino que debemos reconstruirlas. the old war, but we have to rebuild them. And we can't allow those who blatantly and Y no podemos permitir que quienes amenazan de forma descarada y abierta a nuestros ciudadanos y ponen en peligro la estabilidad global se escondan tras las abstracciones del derecho internacional. Estamos, bueno, obviamente en la era de Internet. Él quiere sustituir eso por la Junta de la Paz de Trump que dice, nosotros somos la ley. Trump está nombrando a todos sus oficiales. Y eso es todo. Y tienes razón al señalar que Estados Unidos espera que Israel actúe como su ejecutor, junto con sus principales aliados, Al-Qaeda, Arabia Saudí, los salafistas, los grupos wahabíes, que están matando a los chiíes y a cualquiera que no apoye a Israel y a Estados Unidos. Todo eso es cierto. Pero si Israel es aniquilado en la primera andanada de misiles en respuesta a un ataque, entonces ya no podrá desempeñar ese papel. to the attack, then Israel won't be able to play this role anymore. And it's very unlikely that Turkey Y es muy poco probable que Turquía, Irán y Rusia vayan realmente a permitir que los fanáticos wahabíes en Siria sigan en el poder, haciendo todas las matanzas. Lavrov pronunció otro discurso diciendo que el factor desestabilizador en todo esto es Europa. 3 veces dijo, Europa es ahora nazi. Dijo que los valores europeos, y citó a Merz y a otros, son los de Ucrania. Hay que exterminar a los hablantes eslavos, a los hablantes de ruso, hay que exterminar al enemigo, igual que los wahabíes están exterminando a los suyos. Ese es el valor europeo. Eso es lo que hicimos en África. Eso es lo que hemos hecho en el cercano Oriente. Eso es lo que hicieron nuestros colonos en América del Norte y del Sur. Quiero decir, el discurso de Lavrov es realmente elocuente en ese sentido. ¿Puedo volver a centrar la discusión y hablar del cercano Oriente? Is it okay if I bring the discussion back and talk about the Near East? Leo, Por supuesto, por supuesto. Okay. Yeah. Well, I think what Trump Bueno, creo que lo que Trump no entiende es que una guerra con Irán sería diferente de lo que ocurrió en la última guerra, que fue muy corta. Rusia y China han proporcionado a Irán enormes defensas aéreas, y China tiene un submarino que está amenazando a los portaaviones estadounidenses allí. China has a submarine. Casi de inmediato, si hay misiles que provienen de un barco, un destructor o un submarino, los chinos y los rusos podrán eliminar de inmediato a esos patos de feria navales. Y si hay misiles lanzados desde el aire o disparados desde bases estadounidenses en Qatar u otros países del cercano Oriente, esas bases y los propios países serán eliminados muy rápidamente. En el pasado, Irán ha actuado de manera muy similar a como lo ha hecho Putin en Rusia. Es ojo por ojo. Si haces algo contra nosotros, reaccionaremos de forma proporcional. We will react proportionally in kind. Well, that's not going to be proportional now because given the Bueno, enormous armada. Eso no va a ser proporcional ahora, porque dada la enorme armada que Estados Unidos ha desplegado y que según me dicen terminará de desplegar el sábado, al menos eso es lo que la gente de Trump ha comunicado al Congreso, a CNN y a los medios, el ataque a Irán, con todas las tropas de asalto aparentemente preparándose para una invasión armada o incluso para la captura del propio Khomeini, se centrará en la capital iraní. La única manera de responder de forma equivalente es con una totalidad igual. Y eso será rápido y decisivo, porque hay que golpear mientras el hierro está caliente. No se sabe qué tienen bajo la manga los estrategas estadounidenses,
y van a aprovechar todo lo que puedan contra los misiles y las instalaciones iraníes lo más rápido posible. against Iranian missiles, against Iranian sites as fast as possible. So the war, the retaliation is going to go Así que la guerra, la represalia, va a alcanzar el nivel máximo muy rápido, en 1 hora o 2. Esta no va a ser como la guerra anterior en absoluto, dado el enorme arsenal de armas contra Irán. Y esta vez Irán va a cerrar el Golfo petrolero de inmediato. Faltan menos de 2 semanas para que las armadas china y rusa lleguen a la región iraní para sus ejercicios militares programados. Así que ese es otro límite para Trump. Más les vale hacer la guerra ahora en lugar de más tarde, porque nunca habrá un momento menos malo para la guerra. No diré el mejor, ni siquiera un mejor momento para la guerra, sino un momento menos malo que ahora. a better time for the war, but a less bad time than right now. And if we're going to have a war, now is the time. Y si hablamos de este cálculo aliado, va a ser algo que cambie el mundo. Rusia va a estar implicada, pase lo que pase, este fin de semana. Rusia ya ha anunciado que escoltará sus petroleros con buques de guerra, preparados para derribar aviones o helicópteros que intenten abordarlos. Estados Unidos ha estado incautando petroleros rusos e impidiéndoles dirigirse a Cuba para reabastecerla. Estados Unidos quiere hacer con Cuba lo que Israel y Estados Unidos han hecho con Gaza. Ruth Gross y Awad, estamos protegiendo y armando nuestro comercio marítimo. Okay, we're now protecting and arming our sea trade. Everything the United States is doing, right along Todo lo que están haciendo los Estados Unidos, exactamente en la línea de lo que ha dicho Rubio, es, nosotros hacemos la ley, no existe el derecho internacional. Otros países lo invocan, pero nosotros rechazamos todo eso. Las Naciones Unidas se han acabado. Quiero decir, fue una declaración tan directa como se puede hacer. ¿Y por qué haría esta declaración en la conferencia de Múnich el fin de semana pasado? Si no significa que no solo el viejo mundo posterior a 1945 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha terminado, sino que todo el cuerpo del derecho internacional ha terminado. Ahora tenemos un orden basado en reglas, o, como dijo uno de mis comentaristas en Patreon, debería llamarse orden basado en el gobernante, porque no hay reglas reales. Es lo que el gobernante, los Estados Unidos, diga que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. happening is going to be what's happening. So you're going to have essentially. Así que en esencia, el ataque de Estados Unidos a Irán y las acciones relacionadas que lleve a cabo en el cercano Oriente se convertirán en el acto fundacional de este nuevo orden, de la mano con la reunión de Trump este fin de semana con su llamado Consejo de la Paz, el Consejo con nombre orwelliano de la Paz. La cuestión es si Israel obligará de algún modo a Trump a actuar. Supongamos que Wall Street y la comunidad inversora tienen razón y han dicho, de acuerdo, hemos convencido a Trump de que no lo haga, y que el ejército le ha dicho, si tienes una guerra con Irán no la vamos a ganar. Supongamos que eso es cierto. Bien, lo que Israel puede hacer es forzarlo. Israel podría atacar a Irán por su cuenta. No puedo imaginar cómo podrían hacerlo de forma lógica. No tiene sentido para mí. I can't imagine how they can do this logically. It doesn't make sense to me. But if it is a final act, Netanyahu does. Pero si se trata de un acto final, Netanyahu lo hace. Está diciendo, bueno, eso obligará a Trump a defenderlo, porque por supuesto, Trump puede explicarle al Congreso, sí, no me autorizasteis a ir a la guerra, pero no fui a la guerra. Esto es simplemente defender a nuestro aliado en su momento de necesidad. Y si no apoyamos a Israel en esto, entonces Irán lo va a destruir. Pues bien, por todo lo que han dicho tus invitados militares en tu programa, Nima, Irán es perfectamente capaz de hacerle a Israel lo que ya ha demostrado que puede hacer, en 2 ocasiones, enviando sus misiles y drones directamente a través de la cúpula de hierro y arrasando Haifa, arrasando Tel Aviv, arrasando cualquier lugar que elija dentro de Israel, incluidos sitios en la propia Jerusalén con sus misiles de alta precisión. Así que es lo que hace que las cosas sean tan diferentes esta vez. Y todo el impulso dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro de los asesores de Trump, dentro del Partido Demócrata. Within Trump's advisors, within the Democratic Party, his advisors are almost all neo. Sus asesores son casi todos neoconservadores. Todos son muy partidarios de Israel.
y han intentado situar la guerra que están planeando exactamente en la perspectiva a largo plazo de la que ha estado hablando Richard. Dicen, de eso se trata todo. Vamos a recuperar nuestra capacidad de controlar el mundo, tal como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica controlaron Sudáfrica y España y Portugal controlaron Sudamérica. Ahora estamos en su posición. Podemos hacer lo que hizo Europa. Europa, ¿no nos ayudarás a hacer con el sur global lo mismo que hiciste cuando estabas al mando? Esa es básicamente la ideología que lo une todo, intentando movilizarlos a todos, y es bastante terrible. Este contexto político es incluso más pesimista que los comentarios militares que has tenido en tus programas, Nima. Sí. That you've been having on your sites, Nima. Yeah. Let me pick up on that. Let's do an exercise. Permíteme retomar ese punto. Hagamos un ejercicio. Supongamos que todo lo que dijo Michael es correcto. Supongamos que tenemos en cuenta lo siguiente. En la década de 1970, el estamento político y militar estadounidense emprendió una guerra masiva en Vietnam. Pensaban que podían ganar. Eran relativamente más poderosos entonces que hoy, y su oposición era mucho más débil de lo que es ahora. El Partido Comunista de Vietnam del Norte contaba con el apoyo de una Rusia relativamente débil y una China muy débil. Estados Unidos fue derrotado. Luego vino la guerra en Afganistán, y no voy a aburrir a nadie, pero Estados Unidos fue derrotado de nuevo. I'm not going to bore everybody, but the United States was defeated again. It thought it could easily Pensó que podría derrotar fácilmente a los talibanes, y los talibanes derrotaron a Estados Unidos. No le ha ido bien en Irak, dada la situación allí, y ni siquiera puede controlar Libia, y así sucesivamente. Así que, una forma de entender lo que Michael quiere que veamos es que quizá estemos al borde de lo que con el tiempo se considerará el tercer y último error del ejército estadounidense. ¿Pensaste que podías ganar en Vietnam? No lo hiciste. ¿Pensaste que podías ganar en Afganistán 20 años después? Tampoco lo hiciste. Y ahora crees que vas a ganar en Irán. No lo harás. Irán es más grande que esos otros dos países juntos. Está más desarrollado, lo ha estado durante más tiempo y tiene más y mejores aliados. No es una historia muy alentadora. stronger ally. This is not a very good story. The United States is relatively weaker. Estados Unidos es relativamente más débil. Quizá no en términos puramente militares, pero dado todos los recursos gastados en Ucrania, ni siquiera eso está tan claro. Puedo entender por qué Estados Unidos ha movilizado más portaaviones, más barcos y más aviones. Más le vale. Estoy seguro de que son conscientes de lo que acabo de decir. Más les vale desplegar una fuerza abrumadora, porque de lo contrario, bueno, ya sabes, un imperio en declive solo tiene unas cuantas oportunidades de excederse. Al final, así es como todos caen. Intentan una campaña más contra otro grupo de infieles o bárbaros, y entonces se acaba. La pesadilla de Estados Unidos ¿es esto un error colosal? No tengo una respuesta a esa pregunta, pero permíteme dejarte con una reflexión. Their biggest hope may be Su mayor esperanza puede ser utilizar una fuerza abrumadora para llegar a algún tipo de acuerdo con los iraníes, porque no quieren arriesgarse a que esto sea el exceso final de su esfuerzo. No están seguros de cómo se desarrollaría eso. Y quiero dejar claro que en la primera reunión de hoy, creo, del Consejo de la Paz, los europeos han dicho que no van a asistir. Los países europeos que se unieron al Consejo de la Paz no enviarán ninguna delegación que los represente en la primera reunión de aquello de lo que acordaron formar parte. Bien, esto es Europa empezando a reconocer. Mi suposición es que, por cierto, demasiado poco y demasiado tarde, pero están empezando a reconocer a qué se enfrentan. Y harán acuerdos con Carney en Canadá. and they will make deals with Carney in Canada, and they will stiffen their opposition in Greenland. Y endurecerán su oposición en Groenlandia, porque es su única oportunidad que les queda. Y no es una buena, pero no tienen nada, realmente nada ya. El señor Rubio se lo dijo. Así que me pregunto si Estados Unidos realmente quiere asumir ese riesgo. ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Cómo podrías controlar Irán? Tendrías que desplegar tropas. Sí, pero Irán es un país inmenso y habría una cantidad inmensa de personas bien armadas luchando contra ti durante años. ¿Qué es esto? ¿De verdad quieres eso? Bueno, Israel lo quiere.
porque eso desmovilizaría a Irán para que no desempeñara un papel importante fuera. Pero vaya, es un riesgo enorme que asumir. Permíteme citar al señor Rubio. En un momento dijo, no queremos ser los que gestionen el declive de manera ordenada. The decline in an orderly way. Notice he admitted the decline. Fíjate, admitió el declive del imperio estadounidense. No queremos gestionarlo de manera ordenada. Eso equivale a decir que vamos a ser desordenados, y eso es lo que ocurre. Es muy desordenado, pero es la gestión de un declive, sea cual sea el adjetivo que se le dé, y conlleva el riesgo de una guerra que podría implicar a Rusia, China y los BRICS. Ese es un riesgo más allá de todo lo que puedo imaginar. Una cosa es decidir ir a la guerra en Vietnam, otra es decidir hacerlo en Afganistán. En su momento, esos eran dos de los países más pobres del mundo, países diminutos, sin recursos, sin ejército. De acuerdo, lo entiendo. Tras salir de la Segunda Guerra Mundial como la potencia dominante, te sentías seguro. Todo eso ha desaparecido. Y eso también tiene que influir aquí. And that's got to play a role here also. Well, Richard, you mentioned U.S. weakness. Bueno, Richard, mencionaste la debilidad de Estados Unidos al principio, y su suministro de misiles se ha agotado en Ucrania e Israel, así que realmente no le queda mucho. Su reserva militar de armamento nunca ha sido tan débil. Y de nuevo, no habrá ningún acuerdo con Irán. La idea de que Trump pueda hacer lo que suele hacer, fanfarronear y decir, mira el modelo más grande, mira cómo podemos hacerte daño. Bueno, Irán ya ha dicho, estamos llamando a tu farol. No vamos a ceder ante lo que quieres. Vamos a mantener nuestros misiles. Vamos a apoyar a nuestros aliados árabes y chiíes frente a los ataques contra ellos. Y creo que la cuestión respecto a asumir un riesgo no es lo que Estados Unidos quiere. It's not what the United States wants. It's what Trump and Israel and the neocons want. Es lo que Trump, Israel y los neoconservadores quieren para sí mismos y para su ideología. Del mismo modo que han estado dispuestos a sacrificar a la población ucraniana solo para intentar molestar a Rusia y causarle un desgaste marginal, están dispuestos a sacrificar a Estados Unidos por su beneficio ideológico y personal. Y, de nuevo, ya que has citado a Rubio 2 veces, quiero volver con una cita suya que creo que también muestra hacia dónde van las cosas. Rubio dijo, una alianza dispuesta a defender a nuestro pueblo, a salvaguardar nuestros intereses y a preservar la libertad de acción que nos permite forjar nuestro propio destino, y una que existe para gestionar un estado de bienestar global y expiar los supuestos objetivos de la generación pasada. Bueno, él está en contra de todo eso. Quiere una alianza que no permita que su poder sea externalizado, limitado o subordinado a sistemas fuera de su control, como el Consejo de Seguridad o lo que quieran otras naciones. Y concluye que debe ser una alianza que no mantenga la educada pretensión de que nuestro modo de vida es solo uno entre muchos y que pida permiso antes de actuar. Pues ahí lo tienes. No va a pedir permiso. Creo que Europa se negó a aportar $1.000 millones porque Estados Unidos está haciendo exigencias financieras tan enormes a Europa, y esa es su forma simbólica de resistirse. No creo que se pueda sacar mucho más de eso. Europa sigue de cerca a los estadounidenses, haciendo con el resto del mundo lo que Gran Bretaña, Francia y otros países europeos hicieron antes durante la era colonial. Así que creo que en realidad lo que tenemos entre manos se reduce al interés propio de Trump. Su interés propio se resume básicamente en ganaré más dinero si voy a la guerra con Irán o si no voy a la guerra con Irán. Su perspectiva no es lo que conviene al pueblo estadounidense, sino lo que le conviene a él. Creo que lo ha demostrado una y otra vez en cada acción que ha tomado durante el último año de su primera administración y ahora en el primer año de su segunda administración. Sí, no estoy en desacuerdo. Solo creo que también está bajo presión por parte de todos los distintos grupos de nuestra cultura
que están preocupados por hacia dónde van las cosas, cuyos intereses están en juego aquí, y que lo frenarán si lo que quiere hacer les perjudica. Creo que eso se está viendo incluso dentro de su público MAGA. Está teniendo cada vez más problemas, perdiendo apoyo, cayendo en las encuestas porque, por ejemplo, con la guerra, prometió que no habría guerras, y ahora tiene más guerras de las que nadie recuerda, y amenaza con aún más. Y la gente de MAGA que lo apoyaba, ya sabes, no está contenta con el horror de Epstein, y ahora tampoco está muy contenta con el horror de la guerra. Se está metiendo en un agujero del que debería preocuparse. De lo contrario, las elecciones de noviembre, y ya sabes, faltan solo 9 meses, van a acabar con él. Huh? Yeah. Sí, sí. Michael, I think one of the most important Michael, points right creo now que uno de is los puntos más how importantes China ahora feels mismo about the es whole cómo se siente situation. China respecto a Because toda China la has situación lost, en Oriente Medio, you know, porque China ha perdido a Venezuela, y Venezuela ya no va a suministrar a China. Y en el caso de Irán, ¿cómo se sienten respecto a toda la situación energética? Porque la seguridad de China está de algún modo vinculada a la energía y a cómo pueden garantizar su suministro energético. Well, that's exactly it. Bueno, exactamente eso. Para empezar, déjame citar una vez más algo sobre la energía, lo que acabas de mencionar del discurso de Rubio. En Estados Unidos no tenemos ningún interés en ser cuidadores educados y ordenados del declive gestionado de Occidente. La alianza que queremos es una que no esté paralizada por la inacción ni por el miedo. Miedo al cambio climático, es decir, no uses petróleo. Miedo a la guerra, es decir, no te preocupes. No tenemos miedo de ir a la guerra. Miedo a la tecnología. Pues bien, China tiene la tecnología. Es una gran víctima del calentamiento global. Ayer se registró la temperatura más alta, unos 43 grados centígrados, en partes del oeste de China. Eso es realmente muy grave y está provocando sequías allí, como ocurre en todo el mundo. China se da cuenta de que la lucha estadounidense contra Rusia es un intento de separar de algún modo a Rusia de su relación económica y política simbiótica con China. Eso no va a suceder, pero los estadounidenses mantienen la esperanza eterna de que así sea. Por tanto, China comprende que efectivamente Estados Unidos es el verdadero enemigo en todo esto. Quiere destruirnos. Toda la idea de sus bases militares repartidas por el mundo es rodearnos y prepararse para hacernos lo mismo que la guerra en Irán representa como un ensayo general. Si Estados Unidos logra ganar en Irán, eso dará a los políticos estadounidenses y al ejército, la marina, los marines y la fuerza aérea la idea de que pueden repetir de algún modo una victoria hipotética en Irán con China. Así que creo que China entiende que es una especie de caso de prueba de lo que Estados Unidos por orden con ella. Se da cuenta de que la razón por la que Estados Unidos quiere controlar el petróleo del cercano oriente, el petróleo venezolano y el petróleo iraní, es para poder cerrar el grifo del petróleo, para convertir el comercio mundial de petróleo en un arma con el fin de privar a China de energía. Precisamente por eso China ha estado desarrollando la energía eólica y solar, como ya hemos comentado antes. Mientras tanto, los estadounidenses intentan menospreciar todo esto, diciendo que Trump se ha retirado de todos los acuerdos internacionales de protección del clima. China se da cuenta de que todo el mundo tiene que actuar contra el calentamiento global. Todo el mundo tiene que reducir el uso de combustibles basados en el carbono para evitar la sequía, el sobrecalentamiento y los fenómenos meteorológicos extremos en todas partes. Pero al mismo tiempo, China sí necesita petróleo de forma transitoria y necesita gas para calentar sus hogares. Mientras está ocupada implementando el enorme aumento en la producción de energía eléctrica que ha logrado gracias a sus innovaciones en energía eólica y solar, en las que Europa está muy rezagada, creo que ese es el contexto para China. Este es el caso de prueba. Pero también hay una mentalidad en juego. A China no le gusta asumir riesgos.
no quiere involucrarse en una guerra e incluso ha intentado disuadir a Rusia de la operación militar especial en Ucrania, o al menos de extender la guerra a Europa Occidental. Pero creo que dado el ataque de Europa Occidental a China, hemos hablado de Nexperia y de la decisión en Europa Occidental de no permitir ninguna participación mayoritaria de China en una empresa europea. Así están las cosas. En otras palabras, prohibir los negocios chinos, prohibir la inversión china, hacerle a China en Europa lo que Estados Unidos acaba de hacerle a China con respecto al Canal de Panamá. Ya sabes, vamos a confiscar todo lo que hayas adquirido en cualquier parte. Tú, China, no puedes tener inversiones en ningún país del mundo. Te estamos aislando. Pues bien, hasta ahora, el intento de Trump de aislar a China y a sus aliados, que parecen representar al 85% de la población mundial, en realidad está aislando a Estados Unidos. Y ese probablemente será también el efecto de la guerra estadounidense-israelí contra Irán. Esto, en última instancia, aislará a Estados Unidos. Pero para hacer eso, China tiene que hacer todo lo posible para proteger a Irán y defenderlo de los destructores y portaaviones que intentan lanzar misiles contra él. Defenderlo utilizando sus submarinos para hundir los destructores y los portaaviones y proporcionarle todo el armamento que necesite. Y Rusia ha estado construyendo en Irán cosas que Irán no tenía antes. Así que esto no es realmente una lucha solo por Irán. Irán se parece mucho a Ucrania. Es el escenario, el campo de batalla de la lucha de Estados Unidos y Europa contra Asia y los países del sur global. Y creo que, cuando se pone en esta perspectiva a largo plazo y a escala mundial, eso va a llevar a actuar de una manera mucho más proactiva de lo que lo ha hecho en el pasado. Bueno, si eso es cierto, si esto es, usando mi propio lenguaje, un exceso, una lucha mayor que implica a más actores que pueden aportar más recursos, entonces estamos al borde de un abismo muy peligroso, cuyo desenlace va a cambiarlo todo, de maneras que ninguno de los combatientes puede estar seguro de controlar. Sí, estoy de acuerdo. El objetivo de las relaciones globales es precisamente no llegar a esa situación. No se trata solo de evitar saltar. Se trata de evitar llegar a un punto en el que saltar siquiera resulte concebible. ¿Sabes? Si tuviera un equipo de investigación, podría encontrar citas tanto de Mussolini como de Hitler que suenan muy parecidas a las del señor Rubio. Se retiraron de la Sociedad de Naciones. Italia se retiró, Alemania se retiró, Japón se retiró, y luego fueron a la guerra. Estados Unidos se ha retirado de las Naciones Unidas. La sede está aquí, en la ciudad de Nueva York, pero Estados Unidos, en la práctica, se ha retirado de la mayor parte de la ONU. Y crear la llamada Junta de la Paz es una alternativa ridícula. Ya sabes, no es una propuesta seria sobre nada más que la actitud de autoengrandecimiento del señor Trump. Es como hacerse con el Centro Kennedy para las Artes en Washington, D.C. y nombrarse a sí mismo presidente. Eso no cambia nada. Convierte el Centro Kennedy en una broma, que ahora ha cerrado, porque es una broma y una vergüenza tal que lo ha clausurado durante 2 años. En fin, no me sorprendería que la Junta de la Paz tuviera una de las vidas más cortas de la historia de la actividad global. Bueno, Richard, ya que has mencionado a las Naciones Unidas y a Estados Unidos, Guterres ha dicho que para agosto las Naciones Unidas estarán en bancarrota. Los estadounidenses se han negado a pagar sus atrasos durante los últimos años. Y si se arruinan, dice Guterres, tendremos que cerrar las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, quizá Trump pueda comprar el edificio y llamarlo Trump Tower número 2. Pero en cualquier caso, si la sede de la ONU se queda sin fondos y ya no puede mantenerse porque Estados Unidos se niega a pagar los atrasos acumulados, no solo con la ONU, sino con muchas de sus agencias, como el $250 billion que se debe a la Organización Mundial de la Salud, podría seguir enumerando.
Eso ya te dice todo lo que necesitas saber. Sí, se tells acabó. you what you need to know right there. Yes, it's over. Yeah. I want to again. Sí, quiero repetir que cuando te comportas de esta manera, lo pretendas o no, movilizas al mundo para hacer cosas que empeoran tu situación. A largo plazo, el fracaso del colonialismo en desarrollar económicamente las colonias, tarde o temprano, obligó a masas de personas, en una colonia tras otra, a volverse contra sus amos coloniales. Por eso hemos vivido durante el último siglo en un siglo de anticolonialismo, ¿verdad? No lo pretendían, pero produjeron, si puedo citar a Carl, produjeron a sus propios sepultureros. No era su intención, pensaban que estaban haciendo algo completamente distinto. Si Estados Unidos se retira y no va a estar vinculado por la fuerza, entonces se está fijando un objetivo que, si lo piensas, es muy extraño para un país con el 4,5% de la población mundial, movilizar al otro 95% en su contra. A corto plazo, esto es maravilloso. Remember su plazo et snugritio aids twismon. Long run, this is a recipe for self-destruction. Well, the colonialists and the financial. Bueno, los colonialistas y el sector financiero viven a corto plazo, Richard. El colonialismo fracasó en desarrollar las colonias, solo arañó la superficie, extrajo los minerales y todo lo que pudo, pero fracasó como sistema. Aún así, hizo ricas a muchas familias, y son esas familias europeas las que siguen controlando Europa hoy en día. Fue el colonialismo el que creó las grandes fortunas de las familias que aún controlan Europa y que hicieron que Europa se comportara como lo hizo. Controlling Europe and making Europe behave the way it did, and just as it was the. Y así como fueron las guerras del opio en China las que hicieron ricas a tantas familias de Nueva Inglaterra y a las principales familias estadounidenses, los Peabody y otros, todos esos navieros en medio del comercio del opio se enriquecieron. Sí, fracasó en cuanto a los objetivos políticos del colonialismo, pero tuvo éxito en crear una oligarquía que piensa a corto plazo y que tiene esta visión podrida y anticivilizatoria. Y esa es la visión que domina el colonialismo. Las élites occidentales de hoy, la clase de Davos y los Jeffrey Epstein, ¿cómo lo llamó? La clase Epstein. Sí. The Epstein class. Lo llaman la clase Epstein. Sí, sí. Y dijo que era el conserje de Davos, así se llamaba a sí mismo. Yeah. Yeah, you know, and the irony that I like to point out to people is that Sí. Sabes, la ironía que me gusta señalar a la gente es que el único país que nunca permitió convertirse en una verdadera colonia, bueno, tuvo un poco de eso, pero se horrorizó ante toda la perspectiva, es decir, China, que se inclinó hacia la izquierda y por tanto no pudo lograr el tipo de desarrollo económico que Estados Unidos impulsó después de la Segunda Guerra Mundial. Es el que demostró que podía desarrollar su economía mejor que todos los beneficiarios de la ayuda exterior estadounidense. Sabes, mi generación de jóvenes que estudiábamos desarrollo económico, porque nosotros, supuestamente en el rico occidente, teníamos la brillante idea de cómo desarrollar nuestros países y podíamos transmitírsela a ellos, nunca nos hicimos la pregunta de por qué eso nunca ocurrió. never asking the question why that never happened. Well, what were the forces that rendered all of that? Bueno, ¿cuáles fueron las fuerzas que produjeron todo ese relleno ideológico? Pues bien, estás viendo lo mismo ahora. Esa fanfarronería, ese lenguaje de vamos a ser duros, no vamos a... Es una ilusión. Todas las reglas que creen estar rompiendo eran las reglas de un sistema colonial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora quieren cambiar las reglas, pero no están cambiando el sistema básico. Hizo lo mismo Wilkie Carver a aquellos de quienes se burlan. Esa es la broma a su costa. To those that they mock. That's the joke on them. Yeah, exactly. Sí, Thank exactamente. you so much. Muchas gracias, Richard y Michael. Ha sido una charla estupenda y un verdadero placer, como siempre. Nos vemos pronto. Adiós. Bye-bye. Tú,